noches a cada uno de ustedes, quienes se encuentran presentes, maestros y maestras. En esta oportunidad vamos a iniciar este taller que va a tener una duración, ya seguramente también se les han indicado, ¿no? De 2 semanas a 3 semanas, ya que ya tenemos un cronograma establecido. Va a ser los lunes, los viernes, ¿no? De esta semana que inicia, la próxima, y la próxima semana estamos terminando, que es un día jueves. Entonces, maestros, soy la profesora Rosalín Lilia Villanueva Rodríguez. Soy especialista ya por varios años que vengo laborando en el Ministerio de Educación. El anteaño pasado y el año pasado he formado parte ya de la Dirección General de Educación Básica Regular, y el año pasado hasta este 31 de enero, que he estado también formando parte de la dirección de la DIFOS, de la Dirección de Formación Docente del Servicio. Maestros, con toda la confianza, ya estamos aquí para compartir este espacio de 1 hora y media que va a ser la elaboración de instrumentos de evaluación y retroalimentación efectiva, que vamos a abordar esa temática ya en estas semanas que se tiene programado. Pero el día de hoy vamos a iniciar con un tema sobre la resolución ministerial la 281, que se dio el 2016, lo que es del Currículo Nacional de Educación Básica. Vamos a ir trabajando ya aspectos importantes, cómo entramos a esta evaluación formativa. Primero vamos a ir transitando desde una evaluación, cómo veíamos la evaluación tradicional y cómo vemos ahora una evaluación bajo el enfoque por competencias. Entonces, el día de hoy, en esta 1 hora y media, vamos a ver esa evaluación educativa, ¿ya? Y también vamos a ver una parte de la evaluación desde el enfoque por competencias. No sé, maestros, si me están logrando escuchar. Me gustaría que me digan sí, si me logran escuchar, o también, si no me logran escuchar, también me gustaría que me respondan. Maestros, voy a pasar cuál va a ser el propósito, ¿ya?, de esta actividad que se va a desarrollar el día de hoy. El propósito es fortalecer las competencias profesionales de los docentes, ¿ya?, en la elaboración de instrumentos de evaluación y retroalimentación efectiva. Entonces, pero como ya les indiqué en un primer momento, el día de hoy vamos a hacer un recuento sobre la evaluación tradicional, como ya les mencionaba, con la evaluación bajo el enfoque por competencias. Muy bien. Tenemos una ruta, ¿ya? Tenemos una ruta que vamos a seguir en este día. La ruta de este taller del día de hoy, como podríamos ver, ya va a ser conocer un poco qué es la evaluación educativa como punto número 1. Como punto número 2, vamos a ver el enfoque de la evaluación de los aprendizajes. ¿En qué está centrado ese enfoque de la evaluación de los aprendizajes? Y la ruta número 3, vamos a ver qué es evaluar y para qué evaluar. ¿Qué evaluamos y para qué evaluamos? Y bueno, vamos a tener un punto número 4, ya, donde todas las dudas que ustedes tengan en este proceso del taller, ya, tienen para que uno les vaya respondiendo en función a las preguntas que van a realizar. Muy bien, entonces ese es el taller, perdón, la ruta del taller que vamos a seguir el día de hoy. Muy bien, para ello les voy a presentar un caso, ya, un caso que voy a ver al azar, ya voy a ver al azar quién de los participantes nos puede ayudar con la lectura, ya, es muy importante que nos apoyen con la lectura. Muy bien, vamos con Pablo. ¿Se encuentra el docente Pablo? ¿Ya? Entonces, mientras tanto, voy a leer yo, ¿ya? Y ustedes van respondiendo, por favor, por el chat, yo que les voy a ir tomando nota de lo que ustedes van respondiendo. Muy bien. Nos dice, ya, nos indica aquí que durante la sesión de aprendizaje, Marcos, docente del 4º grado de primaria,
expone sobre la clasificación de los seres vivos, explicando a sus estudiantes cómo y por qué se clasifican de diferente manera. Luego, les pide que realicen un organizador gráfico con la información recabada, sin dar espacio para evidenciar si entendieron o no el tema. Uno de los estudiantes levanta la mano y dice: todos los animales que viven en el agua son peces. El docente responde: no has entendido lo que he explicado. Eso te pasa por no estar atento. Es evidente que de acuerdo al enfoque de la evaluación por competencias, Marcos, tenemos 4 alternativas, ¿ya? A nos dice: no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. B, ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones de los estudiantes. C, ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo de los estudiantes. Y D, ayuda a que los estudiantes entiendan al sentido de lo que se aprende, estableciendo relación con los temas de actualidad, sus vidas o intereses. De acuerdo al caso presentado, ya que vamos a hablar el día de hoy sobre la evaluación educativa y el enfoque de la evaluación centrado en las competencias, a ver, ¿qué podrían decir, estimados maestros? Ya los leo en el chat, por favor. A ver, muy bien, dicen la B, la C, la B, la B. Muy bien, vamos. ¿Cuántos somos? B, B, B. Muy bien, somos 34, 35. Muy bien. Vamos. B, necesito más respuestas. Más, muy bien. ¿Por qué creen que es la B? A ver, ¿por qué creen que es la B? Voy a decir por aquí que me habiliten. Ya, muy bien. La B. Muy bien. Todos son. Muy bien. Seguimos recibiendo. Ahorita vamos. Muy bien. Entonces, tenemos las respuestas que ya son la B. ¿Ya? Entonces, muy bien. Acá Pablo dice, ya voy a leer aquí. Francisca dice, porque tenía la oportunidad de explicar las diferentes especies marinas. Pablo dice, el docente no está trabajando en función al enfoque educativo. Muy bien. A ver, aquí me dice el equipo, me dice la C. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Entonces, para darnos cuenta, a ver si nuestras respuestas que hemos dicho, porque este es como recojo de saberes previos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la información, ya nosotros vamos a ir dando respuesta, ¿ya? A esta pregunta que se ha realizado de acuerdo al caso presentado. Porque el estudiante hizo una afirmación general y dio la apertura para que el docente pueda mejorar la explicación de la clasificación. Muy bien, queridos maestros. Vamos pasando entonces, ya. Ahora sí vamos a ver un poco sobre la evaluación educativa. A mí me gusta dialogar bastante cuando realizo los talleres, ya, pero sin embargo me manifiestan de que no pueden hacer uso del audio, pero ya por varios medios ya hice, ya pedí por favor que puedan habilitar el audio, ya. Ojalá se pueda habilitar para poder dialogar. Muy bien, la evaluación educativa. Cuando hablamos de
de la evaluación educativa, vamos a tener en cuenta los campos y los componentes de la evaluación educativa. ¿Cómo estamos entendiendo? ¿Qué mirada le estamos dando a esa evaluación educativa? ¿Cuáles son esos campos y cuáles son esos componentes? Porque por ahí tenemos que iniciar para que nosotros ya tengamos en cuenta cuando hagamos nuestro proceso de planificación, de qué manera yo voy a evaluar a mi estudiante y cómo voy a proyectar mi planificación en función a una evaluación pertinente. Entonces, para ello tengo que tener conocimiento de estos campos y de estos componentes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la evaluación educativa, hablamos de los sujetos de la educación. ¿Y quiénes están inmersos en estos sujetos de la educación? ¿Quiénes van a ir conformando? Son los estudiantes, son los docentes, los directivos y la comunidad en general. Pero ustedes dirán, maestra, ¿por qué la comunidad en general? Porque sabemos que el rol importante que también las autoridades, los padres de familia, juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Si quieren de repente aportar algo o preguntar algo, también lo pueden ir escribiendo por el chat, ¿ya? Entonces, muy bien, pero también a la vez tenemos los procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Esos procesos me va a permitir ver desde nuestro currículo nacional que tenemos, ¿no? En función al diseño que yo voy a realizar, a lo que yo voy a programar, cómo voy a ir implementando ese proceso de evaluación, cómo voy a ejecutar, cómo voy a realizar esa evaluación del sistema educativo. Ahora, ¿cuál es la exigencia del sistema educativo? Trabajar bajo un enfoque por competencias o bajo un enfoque tradicional, ¿no? Entonces, tiene que responder esta evaluación de acuerdo a nuestra evaluación tradicional o evaluación. ¿Cómo lo conocemos ahora nuestra evaluación? ¿Alguien me podría decir? Los leo en el chat, por favor. Bajo el enfoque por competencias, cuando trabajamos, a ver, ¿qué tipo de evaluación estamos trabajando? A ver, vamos. Muy bien, estimados maestros, una evaluación formativa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un enfoque de evaluación de los aprendizajes, ahora en la actualidad, de acuerdo a nuestro currículum nacional, es el enfoque de evaluación formativa, ¿no? Y obviamente también dentro de los procesos está la gestión de la educación. Muy bien, y acá está algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. Para que nosotros hagamos una buena evaluación, tenemos que conocer estos elementos del currículum. Tenemos que conocer la naturaleza de la competencia, las capacidades, los estándares que nos van a ir indicando, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que el estudiante va a ir logrando de ciclo a ciclo? Y los desempeños es en función al grado. Aquí tengo que también conocer cuáles son esos conocimientos que tiene que ir desarrollando el estudiante. No solo nos quedamos en el conocimiento, sino las habilidades, las actitudes del estudiante, ¿no? Esas estrategias de enseñanza, cómo voy yo planificando, de qué manera voy yo enmarcando mis estrategias, mis recursos, mis materiales, y cómo voy a hacer esa evaluación, ¿no? Y en qué tiempo. Yo ya me tengo que ir programando. Por eso es muy importante conocer estos campos y estos componentes que me van a permitir, obviamente, realizar una planificación y por ende una evaluación efectiva. Ustedes saben, conocen, ¿no? Que la evaluación y la planificación tienen una estrecha relación.
evaluación. La evaluación no puede ir separado a la planificación. Ambos van de la mano, tanto la evaluación como la planificación. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Al final, perdón, al final. Ya, voy pasando. Muy bien. Aquí vamos viendo ya también un poco más en relación a la evaluación educativa. ¿Qué es la evaluación educativa? Es el proceso que consiste ¿en qué? En seleccionar y obtener información. ¿Pero referente a qué? Referente, ya lo hemos visto, ¿no? Sujetos a procesos y a elementos que están enmarcados ¿en dónde? En nuestro currículo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de emitir juicios de valor. ¿Orientados a qué? A la toma de decisiones. Esa toma de decisiones, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir diagnosticar, me va a permitir retroalimentar, me va a permitir calificar. A ver, aquí voy a hacer una pregunta, los leo en el chat, ¿ya? Cuando nosotros emitimos un juicio de valor, cuando tomamos decisiones en relación, cuando nos indica a diagnosticar. Entonces, ¿en qué mes nosotros hacemos nuestro diagnóstico? Los leo, por favor. A ver. Muy bien, en marzo, ¿no? Cuando iniciamos, obviamente, las clases, ¿verdad? Cuando iniciamos, pues, la semana lectiva que vamos a iniciar en este año, ¿cuándo vamos a iniciar? ¿Quién me podría decir, maestros? ¿Cuándo iniciamos las clases? Muy bien, estamos atentos, el 11 de marzo. Muy bien, entonces el 11 de marzo, ¿ya? Vamos a nosotros a diagnosticar a nuestros estudiantes. Ya va a depender de cada institución, que podría ser de repente 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Para poder recoger información. Esa evaluación diagnóstica que nosotros realizamos, ya nos va a permitir justamente tener los resultados de los estudiantes con la finalidad de que vayamos retroalimentando durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los meses siguientes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, ya de emitir un juicio de valor, ya de dar una calificación, un calificativo, ¿no? Entonces, ese calificativo no solamente se centra, antes la evaluación tradicional, ¿cómo era? Era una prueba de inicio y una prueba final, pero no nos centrábamos en el proceso, bajo el enfoque, ¿no? De una evaluación por competencias. ¿Dónde está mayormente centrado la evaluación? Los leo. ¿En dónde está centrado la evaluación? Los leo. En el inicio, en el final, ¿qué me dicen? No, 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 no. A ver, vamos, aquí sus aportes. Muy bien, en todo momento, en el final, en el proceso. Aquí alguien dijo muy importante, Naira. Muy bien, Naira, en el proceso, ¿no? Nosotros, obviamente, en todo, la evaluación se da, gracias, se da en todo momento, ¿no? Pero cuando nosotros retroalimentamos en el proceso, ¿no? Hacemos una evaluación diagnóstica, ahí no retroalimentamos, maestros, ojo, ¿ya? Cuando ya hablemos de retroalimentación en las siguientes, ya en los siguientes talleres que vamos a tener, vamos a enfocar un poquito más en cuanto a esto de la evaluación diagnóstica, que seguramente todos ahorita estamos con esa preocupación. Profesora, solamente voy a tomar una nota, perdón, voy a llevar una ficha y voy a evaluar a mis niños, o de repente me voy a agenciar del repositorio del Minedu y eso me va a servir para recoger información.
no maestros, ¿ya? Vamos a tener que nosotros, obviamente, también planificar una situación con la finalidad de recoger información, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver, como estamos hablando de instrumentos de evaluación, pero es muy importante también enfocarnos en lo que es la evaluación diagnóstica, porque ese es el punto de partida para que nosotros podamos realizar nuestra planificación y también podamos realizar una buena retroalimentación, ¿ya? Entonces, justamente eso nos va a permitir también ir elaborando nuestros instrumentos de evaluación que sean pertinentes para que respondan a esas necesidades, a esas características de los estudiantes, ¿ya? Entonces, en la próxima vamos a enfocarnos a hablar un poquito más sobre la evaluación diagnóstica. Muy bien. Entonces, la evaluación diagnóstica, como ya les mencionaba, ¿no? Es un punto de partida que me va a permitir ver mi estudiante cuán lejos, cuán cerca está de lograr, pues, el aprendizaje esperado, ¿ya? ¿En función a qué? En función a los estándares de aprendizaje, que eso también ya lo vamos a ir enmarcando un poco más, ya en el próximo taller. Muy bien. Entonces, vamos pasando. Muy bien. Muy buena pregunta. Ya, ¿de qué área se realiza la evaluación diagnóstica en primaria? Cuando hablamos, hay profesores de educación secundaria también aquí. Por favor, ¿de qué área son? Me colocan, por favor, en el chat, ¿ya? Para poder también ir respondiéndoles. Muy buena pregunta. Comunicación, excelente. Inglés, muy bien. Comunicación, perfecto. Muy bien. Voy a empezar respondiendo matemáticas, inglés, ya. Voy a ir respondiendo a los profesores de educación primaria, ¿ya? Voy a responder. Si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos ya ahora en lo que es bajo este enfoque por competencias que ya les mencionaba, ¿no? Entonces nosotros diseñamos nuestras unidades didácticas. Esas unidades didácticas pueden ser proyectos, pueden ser unidades de aprendizaje o pueden ser módulos de aprendizaje. ¿Ya? Eso nos enmarca la normativa que se va a desarrollar en este año 2024. A ver, ¿quién me dice cuál es esa normativa para este año? A ver, vamos a ver si hemos leído, ¿ya? Entonces, en función a esa normativa de este año lectivo, ¿ya? Entonces, vamos a diseñar, nos dice que vamos a diseñar unidades didácticas, como ya les decía, proyectos, ¿no? Que van a ser unidades o pueden ser módulos de aprendizaje. La evaluación diagnóstica, cuando nosotros hablamos de una evaluación diagnóstica, tenemos que priorizar competencias. En primaria, yo priorizo las competencias de las 4 áreas fundamentales: matemática, comunicación, personal social y ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, de las cuales, profesora, pero comunicación tiene 3 competencias, matemática tiene, gracias, la RM 587, Minedu, que salió en noviembre. Muchas gracias, profesor Pablo. ¿Ya? Sí, esa es la normativa, la 587. ¿Ya? Entonces, muy bien, continuando. El área de matemática tiene 4 competencias, ¿ya? El área de CIT, ¿cuántas competencias tiene? Tiene 3. Y el área de personal social es la que tiene más competencias. ¿Cuántas competencias tiene? 4, 5, 6. ¿Quién me dice? ¿Ya? De las cuales, miren, maestros, tenemos que seleccionar, tenemos que priorizar. ¿Ya? Gracias, maestro, son 5. Muy bien. Ya, tenemos que priorizar las competencias que vamos a trabajar. Yo les sugiero y también les recomiendo, ya por experiencia, de lo que ya anteriormente también he venido desarrollando, lo que son las capacitaciones, las asistencias técnicas, ya, con especialistas, que he trabajado con especialistas de las diferentes SUGELs, ya. Entonces, lo que veníamos
justamente orientando, de acuerdo a la normativa, ya, a los especialistas, tanto de la DRE y tanto de la SUGELS, es que se priorice las competencias. Se debe de priorizar las competencias tanto en matemática. Se debe priorizar, ya, el resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que esas ya son habilitantes para las otras competencias. Obviamente en comunicación siempre dicen, no, pero es transversal. Si ustedes gustan, lo pueden trabajar las tres competencias o si no, también pueden seleccionar la que es el lee y el escribe. Si el estudiante lee y escribe, va a poder expresar oralmente, ¿ya? Entonces, en CIT tendrías que seleccionar el explica, porque si seleccionas el indaga, es más complejo. ¿Te va a llevar a qué? Te va a llevar a hacer lo que es experimentación. Y aquí no vas a hacer retroalimentación. Ojo, maestros, en una evaluación diagnóstica no se hace retroalimentación. Hacemos mediación, sí, porque vamos a llevar recursos, vamos a llevar fichas seguramente, pero en función a esa situación de evaluación que hemos seleccionado. Lo vamos a trabajar como sesiones, sí, lo vamos a trabajar como las sesiones, ¿ya? Pero no vas a realizar retroalimentación, ¿ya? Entonces, por eso se sugiere que se trabaje una competencia, nada más se le explica. En personal social es importante abordar dos competencias. Construye su identidad y el otro es se me fue la competencia, disculpen, la búsqueda del bien común, ¿ya? La búsqueda del bien común. Entonces, esa convive y participa ya en la búsqueda del bien común. Entonces, esas dos competencias se podría seleccionar en el área de eh, personal social. Ese es en relación a primaria. En relación a secundaria, el docente es autónomo en seleccionar sus competencias, pero yo sí le sugiero, bajo la profundización que secundaria realiza en cuanto a las áreas que trabaja, y no sé, me gustaría también los leo a los de secundaria, si están trabajando, ya sea las unidades o los proyectos de manera integral o de manera separada, no sé cómo lo están abordando, me gustaría leerlos, por favor, los de secundaria. Entonces va a depender mucho del docente. ¿Por qué? Porque ellos ya, más que primaria, ya profundizan en cuanto al conocimiento. Entonces sería importante que también ellos, por ejemplo, el de comunicación, necesariamente aborde las tres competencias. Matemática, que también aborde las cuatro competencias. Obviamente, porque yo cuando voy a trabajar, voy a integrado las sedas, excelente. Ya, si estamos trabajando integrado las sedas, ¿no? Las unidades, entonces si estoy trabajando integrado, es importante allá en la institución de acuerdo a las necesidades e intereses de nuestras tiendas. Perfecto. Entonces, yo mencionaba por qué integral, ¿por qué? Porque nosotros en primaria trabajamos, ¿no? De manera integral todas las áreas. En secundaria, obviamente se aborda, ¿no? También algunas instituciones se aborda de manera integral o en algunas la hacen de manera individual. Cada docente selecciona su situación significativa, ¿ya? Pero si yo trabajo, ni así sea de manera integral o de manera individual, de todas maneras en secundaria es recomendable, ya, que abordemos todas las competencias, ¿ya? Entonces, eso les podría mencionar en relación a lo que es la evaluación diagnóstica. Cuando ya entremos en la otra, en la otra sesión, vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? No sé si quedó claro al respecto, estimados maestros, los leo, por favor. Los leo, ¿quedó claro alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias. Excelente, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ir pasando. Muy bien, ahora sí vamos a entrar ya, ya hemos visto, ¿no? Nuestra evaluación educativa en qué está centrado, ¿no? Sujetos, ¿qué más? ¿Recuerdan? A ver, para recordar, está entre sujetos, procesos, elementos, ¿ya? Que es algo muy importante.
Eso nos va a permitir pues seleccionar y obtener información y bueno, también nos va a llevar a la toma de decisiones cuando nosotros diagnosticamos, retroalimentamos y calificamos. Muy bien, perfecto. Ahora sí vamos pasando ya el enfoque de la evaluación de los aprendizajes. Muy bien, vamos a ver algunas definiciones en cuanto a lo que es la evaluación. Muy bien, aquí. La etapa de ese proceso educativo, ¿ya? Que tiene como finalidad. ¿Cuál es esa finalidad que tiene? La finalidad es de comprobar de manera sistemática. ¿Qué entendemos de manera sistemática? A ver, ¿quién me podría decirles? Los leo, por favor, ¿ya? ¿En qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación? Muy bien, a ver, acá yo tengo una respuesta. Muy bien, gracias, maestra o maestro. Ya, muy bien. La evaluación, cuando es sistemática, cuando es de manera ordenada, cuando sigue una secuencia, ¿no? Entonces, esto, cuando, obviamente, acá también indica cuando es permanente, ¿no? Cuando nosotros entonces hablamos de una evaluación sistemática, va a ir llevando un proceso. ¿Ya? Por eso empezamos por la evaluación diagnóstica, por la evaluación de proceso y por la evaluación de salida o final, como le decimos. Muy bien. Acá. Eh, Destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos integrados a la misma en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables, ¿no? Esto que nos dice un autor, ¿ya? La Forucade, ¿ya? Entonces, es un autor quien también nos precisa un poco más en relación a la evaluación. Muy bien, acá vamos a ir viendo otro, ¿ya? Otra definición de la evaluación. La evaluación nos dice que es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, ¿ya? A partir de un conjunto de informaciones sobre la evaluación o resultados de un estudiante, con el fin de tomar una decisión, ¿ya? Entonces, ¿quién nos dice esto? También otro autor, Macario, ¿no? Nos está acercando un poquito más cuando ya nos indica, ¿no? Que consiste en emitir un juicio de valor, pero a partir de un conjunto de información que nosotros vamos recogiendo de nuestros estudiantes. Muy bien. Acá, ¿qué nos dice Jimeno Sacristán? Es muy importante leerlo a Jimeno Sacristán, porque cuando Jimeno Sacristán, mire, nos indica que evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno o de un estudiante, ¿no? De un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, ya sea de materiales, profesores, programas, ¿ya? Reciban la atención del que evalúa. Ah, ya tiene otra mirada, ¿no? Que se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación, ¿no? Entonces, no solamente ahora evaluamos, ¿no? Solamente un conjunto de informaciones, no. Ahora nosotros, ¿qué cosa evaluamos? Evaluamos actitudes, el actuar del estudiante, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto, estos autores, ¿no? Nos acercan ya a una evaluación bajo un enfoque por competencias. Muy bien, vamos pasando. Ahora sí, ya llegamos pues ya a la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, la evaluación ya en el currículo de educación básica ya está centrado en esa evaluación por competencia. Muy bien. Aquí vamos a ir haciendo una comparación entre una evaluación tradicional y ahora que nos dice pues una evaluación por competencias. Mire, hoy la evaluación es vista como una práctica en el aprendizaje del estudiante.
que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante, ustedes han acertado, ¿ya? Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso la evaluación, maestros, no solamente viene ya en el desarrollo de la actividad, sino ya la evaluación viene desde el proceso de planificación que ya realiza el docente. Muy bien, es constante, es permanente. Desde que yo ya voy a planificar, desde ahí yo ya tengo que ya iniciar con ese proceso de evaluación. ¿Qué cosa es lo que voy a evaluar? Muy bien, maestro, desde la planificación, para eso se decía, desde el proceso de planificación. Muy bien, miren, pasó de ser una práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al final del proceso. No sé si todavía ustedes serán de mi escuela, ¿ya? Pero yo sí les puedo decir, en mis tiempos, ¿qué decía el docente? El docente decía, alumnos, no se nos comunicaba, no se nos comunicaba. Llegábamos al siguiente día, alumnos, ¿cómo han amanecido? Bien, profesor. Muy bien, saquen sus hojas. El día de hoy hay prueba escrita. ¡Wow! Prueba escrita. Todos nos quedábamos sorprendidos porque iba a haber prueba escrita. Ya, ahora les voy a dictar. Nos dictaban cosas que no habíamos aprendido, conceptos que no habíamos hecho en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que realizaba el docente. Muy bien, acabo de leyendo. Primera pregunta. A ver, entonces, exacto, primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. Ya, entonces miren qué pasaba de que si tú respondías con algo que tú creías que esto era así, no era válido. Tú tenías que hacer, si hablaban de la oración, la definición de la oración, tú tenías que hacer tal cual te habían indicado, que es la oración, ¿no? Entonces, por eso que la evaluación se centraba más, ¿no? Exactamente, gracias, maestro, ser exactos, ser memorísticos, nada más, ¿no? Entonces, más se basaba por eso en el contenido, más no en el conocimiento. Maestros, hay una pequeña diferencia entre contenido y conocimiento. Les dejo esto como tarea para la próxima, ya para el próximo taller que vamos a tener, en qué se diferencia el conocimiento con la teoría, perdón, el conocimiento con el contenido. Ya ustedes ya lo han estado diciendo ahí, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de una educación tradicional, pues estaba centrada más en el contenido. Lo que acá dicen los maestros, los voy a leer, que era memorístico, claro, como ahora un copy y pega, pero sin deductiva. Muy bien. Entonces, todo era enmarcado, como decía, al pie de la letra, ¿no? Entonces, si solamente se situaba, pues, allá, yo di mi prueba escrita, ahí está, en el proceso, en el final, perdón, en el resultado, solamente se miraba el resultado, más no veíamos ese proceso, ¿no? Que ahora sí, pues, en este enfoque por competencias, nos centramos en el proceso. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora tenemos nuestro currículo nacional, pues de la educación básica, que salió el 2016, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos habla de esta evaluación de los aprendizajes, pero bajo ese enfoque formativo. Entonces, este enfoque formativo que nos dice, ya lo hemos leído en uno de repente también de las definiciones de algunos autores que nos han enmarcado, ¿no? Nos indica que la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante, pero acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. ¿Con qué? Con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Porque ¿qué buscamos en nuestros estudiantes? Desarrollar competencias para un actuar competente.
¿Cómo entendemos ese actuar competente? ¿Alguien me podría decir, por favor, cómo estamos entendiendo? Los leo. Muy bien, a ver, vamos acá. Que sean competentes, eficaces. Muy bien, los leo, los sigo leyendo. Naira, muy bien, Naira. Vamos, los sigo leyendo. ¿Somos cuántos? A ver, estamos 46 docentes, 45, menos yo. Ya, vamos, los leo, maestro, los leo. ¿Ya? Este taller es para dialogar, ¿ya? Saber actuar frente a una situación, desarrollar nuestras habilidades, capacidades, saber actuar frente, perdón, saber solucionar problemas, muy bien, ¿ya? Que afrontan sus miedos, que afronten sus miedos, muy bien, que lo aprendido lo llevemos a nuestras acciones cotidianas, que sepan resolver problemáticas, desarrollar habilidades que les servirán en su vida diaria, interactuar, participar. Muy bien, desarrollar nuestras capacidades aprendidas. Muy bien, miren, gracias por las respuestas. Algo muy importante voy a enmarcar, ya, que sepan cosas para su vida, que enfrenten situaciones retadoras, que expresen sus dudas, ¿no? Entonces, lo que ustedes han indicado es lo que buscamos en nuestros estudiantes, ¿no? A partir de estas competencias que nosotros tenemos, el resuelve problemas de cantidad, que nosotros enmarcamos en el área de matemática, obviamente eso nos permita para que nuestros estudiantes, como ya lo dijeron acá, algo muy importante que decía también Liliana, que muchos lo dijeron, enfrentar situaciones retadoras desde nuestra cotidianidad, desde nuestra... El estudiante parte el aprendizaje desde su propia experiencia, de su contexto. Por eso, cuando se convierte significativo un aprendizaje, cuando parte desde contexto del estudiante, de algo que el estudiante conoce. Se enfrenta a la nueva información, pero esa información que se enfrenta lo va a ir construyendo, ya va a obtener un nuevo conocimiento, va a llevar un nuevo aprendizaje. ¿Pero para qué? Lo que ustedes decían, para enfrentarse ante una situación problemática que se presente en su vida diaria. Vamos a poner un ejemplo. Yo enseño matemática a mi estudiante, ¿no? Entonces, no es que solamente el estudiante me va a hacer un producto, si bien es cierto, vamos a tener productos tangibles y como vamos a tener productos intangibles, ¿verdad? Entonces, el producto tangible pues se va a quedar pegadito en la pizarra, ¿ya? Muy bien. Pero que ese producto tangible que el estudiante ha realizado solamente no se quede en la pizarra, sino que al aprender matemática, al aprender la adición, la resta, resolver problemas de adición, resolver problemas de sustracción, de multiplicación, de división, le permita pues llevarlo a su vida diaria. Vamos a suponer que Liliana, envía a su niña a la tienda, le dice, ¿no? A su niña, me vas y me compras 1 kilo de azúcar, le manda con 20 soles. Me compras 1 kilo de azúcar, me compras pan, me compras leche, me compras aceite. Entonces el estudiante, la niña, perdón, la hija de Liliana, pues tiene que saber cuánto va a pagar, cuánto está gastando y cuánto devuelto va a recibir. Entonces, para eso yo le enseño a mi estudiante, perdón, claro, para eso yo mando a mi hijo, ¿no? A la escuela, pues para que le enseñen matemática para la vida, ¿ya? Para que cuando ella vaya a hacer esa compra, sepa cuánto va a pagar y cuánto devuelto va a recibir. Entonces, así sucesivamente es en todas las áreas que yo voy enseñando, todas las competencias que voy enseñando a mis estudiantes, no solamente es para que se quede como un producto tangible en la pizarra, sino para ese actuar competente, como ya ustedes lo han mencionado, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es cuando ya hablamos de una evaluación bajo el enfoque por competencias. Ahora vamos a ver ese enfoque ya en el que se sustenta la evaluación ya de los aprendizajes.
Muy bien. Y ahora aquí los leo. Sí, sí se les va a enviar el material. Administración, no se preocupen, ¿ya? Administración les va a enviar el material, no se preocupen por eso, ¿ya? Ustedes lo van a tener todo el material, desde el inicio hasta el final, ¿ya? Para la próxima seguramente vamos a ya hacer, vamos a elaborar, por ejemplo, van a tener videos, más casuísticas, todo ello. Se va a hacer ya trabajos también, así grupales o individuales, ¿ya? Entonces todo ello se va a compartir. Por eso no se preocupe. Muy bien. En cuanto a este enfoque en el que se sustenta la evaluación de los aprendizajes, nos va a permitir valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. Muy bien. ¿Cuándo yo voy a valorar ese desempeño de mi estudiante? Cuando voy integrando, ¿qué cosa? Voy a ir integrando competencias, pero a la vez voy a lograr combinar diversas capacidades. No tienen que estar las capacidades aisladas, no, tiene que haber la combinación de las capacidades. Y dentro de las capacidades, pues juega un papel muy importante que tengo que poner en juego. Tres aspectos muy importantes. ¿Quién me dice eso? Tres aspectos muy importantes que tengo que poner en juego que le encuentro en las capacidades. Vamos, los leo, los leo. Muy bien, se van a articular entre ellos. Los leo, maestros, por favor. A ver, son tres aspectos importantes que yo encuentro en las capacidades. Para que yo pueda combinar esas diversas capacidades, tengo que poner en juego esos elementos. Son elementos importantes que encuentro en las capacidades. A ver, vamos, maestros, los leo. No se reflexiona. Muy bien, vamos. Ah, muy bien, vamos. Pablo, habilidades, ¿qué más? Muy bien, vamos. En un inicio creo destrezas, ya, muy bien. Vamos, maestros. Los leo. Algo muy importante hacía mención, ya, la creatividad, el saber hacer y el ser, ya, muy bien. Todo lo que ustedes, el pensamiento crítico, todo lo que ustedes, las actitudes, muy bien, ya voy encontrando dos. Nos falta uno. Obviamente lo están diciendo con sus propias palabras, que justamente es también lo mismo, pero aquí hay que centrarlo, ya, el conocimiento. Muy bien. Tenemos tres elementos importantes, ya, en las capacidades que tenemos que poner en juego. Tenemos que justamente para combinar todas esas capacidades, tenemos que poner en juego esas tres elementos, que son el conocimiento, parte cognitiva, que son las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Por eso que antes sentenciábamos al estudiante que si no sabía, no le gustaba matemática, ese estudiante ya estaba desaprobado. Pero de repente no mirábamos que ese estudiante tenía habilidad en otras competencias, no le gustaba matemática, pero tenía habilidades en la música, ¿no? Tenía habilidades de repente en la pintura, ¿no? Entonces, por eso no quiere decir que ese niño, que ese estudiante, pues no sea competente, ¿no? Muy bien, gracias, Naira. Tenemos entonces el conocimiento, parte cognitiva, ya, cuando el estudiante pues va a ir interiorizando nuevo conocimiento, ya, las habilidades, la que ya les estaba indicando, y las actitudes, el actuar del estudiante, ya, el actuar competente del estudiante. Si vamos a hablar, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, entonces estamos haciendo una campaña de recolección de residuos sólidos, ya, entonces el estudiante ha elaborado su tachito de basura y entonces ahí está recolectando, ¿no? Está recolectando sus residuos sólidos. Pero sin embargo, lo haces cuando lo ve la docente o cuando lo ve solamente su compañero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que ese estudiante está desarrollando las actitudes
o solamente está haciendo porque lo ve el profesor o porque lo ve sus compañeros. El actuar competente quiere decir, muy bien, habilidad, pero no actitud. Muy bien, maestra, o maestra Naira, perdón. Entonces, el actuar competente o las actitudes quiere decir, pues, si estoy trabajando, ¿no? Cuidar mi ambiente, mi aula. Entonces, yo tengo que hacerlo por iniciativa propia. Si yo veo que está botado una basurita en el piso, yo lo recojo y lo echo en un tachito. Entonces, eso quiere decir, que yo ya tomé conciencia. Ese es el cambio de actitud, lo que decía la maestra. El cambio de actitud ante una problemática presentada, ese es el actuar del estudiante. La actitud, ya, el cambio. Entonces, esas capacidades los tengo que poner en juego, que me van a permitir, obviamente, desarrollar competencias. Si yo no pongo en juego estas capacidades, pues no estoy desarrollando competencias, maestros. Por eso es muy importante el conocer y el combinar todas estas capacidades. Por todo ello, de la educación básica no tiene validez con un universitario. No cree mi estimada maestra, saliendo del tema de la evaluación. Mire, eh, no te voy a refutar ni tampoco te voy a de repente dar una respuesta de repente tan acertada, pero sí te voy a dar mi punto de vista. Mira, es que cómo lo estamos viendo. Si bien es cierto, las universidades están centradas no tanto en el contenido, sino en el conocimiento. Veámoslo desde ese punto de vista. Ya. ¿Qué pasa? De que la educación básica, que nos habla del perfil del egreso, con sus cuantos aprendizajes fundamentales, ¿quién sabe? Pero vamos, ¿cuántos aprendizajes? 11, muy bien, ¿ya? El perfil del egreso con sus 11 aprendizajes fundamentales, ¿qué nos pide? ¿Qué nos enmarca? Entonces, dentro de esos 11 aprendizajes fundamentales, nos indica que obviamente que nosotros vamos a movilizar diversas competencias. Y a lo que usted decía, nos estamos saliendo de repente, maestro Pablo, a lo que decía en relación al universitario. Si el estudiante tiene bien centrado el logro de la competencia cuando termina la educación básica, obviamente que va a responder en una universidad. Lo que buscamos aquí es que el estudiante razone y llegue a tener las habilidades del pensamiento, perdón, las habilidades de orden superior. No que todo sea abstracto, porque de todas maneras vas a tener que llegar al abstracto. No nos confundamos que el trabajar con el desarrollar competencias no quiere decir que no vas a trabajar el conocimiento, sí vas a trabajar el conocimiento, pero no vas a trabajar como contenido solo, si no estás trabajando ese contenido, pero en función al conocimiento, desarrollando habilidades, desarrollando actitudes, ¿ya? Entonces, si yo desarrollo habilidades de orden superior en mi estudiante, el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, pues cuando llega a las universidades, ese estudiante va a responder. Pero ¿qué pasa? Que a veces, maestro, le voy a decir, sí, eso pasa en muchas instituciones educativas, pasa si le digo así, que solamente, allá, el currículo me dice que enseñe esto y me quedé ahí. No, aquí es desde los pequeñitos, desde el primero, segundo ciclo que va sucesivamente, es que al estudiante tú le tienes que ir haciendo afrontar al nuevo conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vemos el profesor de matemática que está acá no me va a dejar de mentir, ¿ya? Si nosotros vemos el área de matemática, vemos las competencias,
tienen contenido y tenemos que ir desarrollando esos contenidos, pero no de un contenido, como ya les dije, aislado, sino tenemos que ir viendo como parte del conocimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ir trabajando, vamos a ir profundizando. Eso no quiere decir, no, estoy trabajando, el currículo me dice esto. No, pero el currículo te enmarca en las competencias. ¿Qué tema vas a ir trabajando? Te dice, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad. Entonces, ahí el estudiante va a ir resolviendo problemas, no voy a poner un ejemplo de primaria, va a ir resolviendo problemas de agregar, de quitar, de aumentar, ¿no? Y te permite ahí también que va a ir resolviendo problemas de multiplicar, de dividir. Te habla también de las ecuaciones, te habla también se me fue. Estoy hablando solamente de problemas de cantidad, ¿ya? Te habla de fracciones homogéneas, heterogéneas. Entonces, ¿me está hablando de contenido o no me está hablando de contenido? Entonces, sino que nosotros lo aplicamos de manera abstracta. Yo tengo que, justamente para esto es la educación básica. La educación básica es justamente para trabajar bajo este enfoque por competencias. Que el estudiante desarrolle eso, ya les dije, esas habilidades de orden superior. Entonces, cuando ya llegue a la educación superior, si bien es cierto, ya la educación superior es abstracta, pero no está aislada, no está aislada, es abstracta sí, pero ya el estudiante ha tenido que pasar por todo ese proceso para llegar a la abstracción. Aquí depende mucho del rol y del papel que cada uno de nosotros cumplimos. ¿En qué medida estamos entendiendo y estamos comprendiendo trabajar bajo un enfoque por competencias? Ah, sí, le puedo entender, pero mire, cuando lleguemos a ese proceso ya de lo que cuando vamos a llegar a ese proceso de lo que es elaboración de instrumentos de evaluación y la retroalimentación, ahí me va a entender y me va a comprender más. Profesora, tenía toda la razón. Entonces, no es que te limiten, entonces, sino que a veces nosotros lo trabajamos de manera muy abstracta, pero no lo estamos trabajando bajo un enfoque por competencias. ¿Qué hacemos? En primaria es fácil, desarrollamos todo tiene un proceso. En primaria empezamos por lo abstracto y terminamos en lo concreto. No, cuando nosotros deberíamos iniciar con lo concreto y terminar obviamente en lo abstracto, porque lo que no queremos es memorismo. Obviamente el estudiante en un momento va a llegar a memorizar, pero cuando ya ha desarrollado todos esos procesos, porque va a llegar ya a la parte abstracta, ¿ya? Entonces, eso cuando ya vayamos pasando. Me dijeron que termine antes de mejor dicho, de las 8:30. Creo que estamos justos para, ya. Muy bien, luego nos va a permitir identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Lo que ya se armó el diálogo y ya les dije, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, identificar el nivel actual, el nivel real. ¿En qué se encuentra mi estudiante? ¿En inicio, en proceso o en nivel de logro? ¿No? Entonces, si yo encuentro a mis estudiantes que están, obviamente, en nivel de inicio, yo tengo que hacer ese proceso de medición, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Con la finalidad que mi estudiante vaya progresando a los niveles más altos, para que alcance, pues, el nivel de logro. Valga la redundancia, el nivel de logro alcanzado. Muy bien. Ahora, otro aspecto importante, te va a permitir crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre diversas capacidades que integren una competencia y no solamente distinguir entre los que aprueban y no aprueban, ¿ya? Eso también es algo muy importante. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros más nos centramos, ¿no? En planificar actividades, pero actividades aisladas, como ya habíamos mencionado en un primer momento, ¿no? Entonces, a veces esas actividades aisladas no me van a permitir crear esas oportunidades continuas. ¿Para qué? Para que mis estudiantes, pues, me puedan demostrar, ¿no? Entonces, solamente me van a permitir ver, como decir, como estábamos hablando, ¿no? Conceptos solamente
básicos, ¿no? Entonces también es importante que nosotros por eso desarrollemos competencias, pero poniendo en juego, como ya les dije, esos tres elementos: el conocimiento, las habilidades y las actitudes. ¿Por qué creen que los enfoques transversales están enmarcados para desarrollar en cada unidad que nosotros trabajamos? Ya, muy bien. Ya nos encontramos bajo este enfoque de una evaluación por competencias. Tenemos que conocer qué es evaluar y para qué evaluar, y también es el cómo evaluar. Ya tenemos tres aspectos importantes: qué es evaluar, para qué evaluar, ya, y cómo evaluar. La próxima nos vamos a centrar en el cómo evaluar, porque el cómo evaluar está centrado en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, ahora solamente nos vamos a quedar en para qué evaluar. ¿Qué se evalúa? Evaluamos las competencias, ¿no? Entonces, estas competencias nos van a permitir, pues, justamente ir viendo, pero ¿a partir de qué dijimos? De las capacidades. Esto nos van a permitir ir avanzando, ya a niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado, pero ¿de qué? De las capacidades. Por eso es cuando nosotros hablamos de una evaluación bajo un enfoque por competencias, nuestra primera mirada, maestros, como ya les mencionaba en un primer momento, tiene que ser conocer, ¿ya? Los, las ideas clave, los conceptos clave que nosotros hablamos dentro de nuestro currículo nacional. Los leo, por favor. ¿Cuáles son esas ideas clave o conceptos clave del currículo nacional? Por favor, los leo, ¿ya? Tenemos que conocerlo con sus, como se dice, con su nombre real. Los leo, ¿ya? Tenemos cuatro como para ir ayudándoles, ¿ya? Aquí están tres, nos faltaría una. Los leo, maestros. A ver, ya tenemos una respuesta. Muy bien, los desempeños. Me falta. Desempeños, muy bien. Quiero que me lo mencionen los cuatro, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. Las competencias, las capacidades, los desempeños, las evidencias me han puesto ahí. Ya, muy bien. Cuando nosotros hacemos mención ya a las definiciones claves o las ideas clave o los conceptos clave del currículo, ya, pero son conocidas como las definiciones claves. Gracias, Liliana. Los estándares, las competencias, las capacidades y los desempeños. Entonces, ¿qué evaluamos? Vamos a evaluar en función, pues, a las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños, ¿no? Entonces, por eso que nosotros, como ya les mencionaba, tenemos que conocer la naturaleza de la competencia. ¿Qué me pide esa competencia? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar a ese estudiante en función? Vamos a suponer a la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces yo me tengo que asegurar que el estudiante, obviamente en la actividad que yo planteo, tengo que asegurarme que esa actividad combine las capacidades. Pero para ello yo tengo que mirar mi estándar de aprendizaje, porque el estándar de aprendizaje me va a constituir criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está el estudiante de poder alcanzar. Entonces, el estándar tiene una mirada o me va a permitir ir viendo el aprendizaje de mi estudiante a nivel de qué, a nivel de grado o a nivel de ciclo. ¿Qué me dicen maestros?
A ver, os leo. Muy bien, a nivel de ciclo, ¿ya? Los estándares me van a permitir ver, ¿ya? El logro de aprendizaje del estudiante a nivel de ciclo. ¿Y los desempeños, maestros? A ver, muy bien, a nivel de grado, exactamente. Muy bien. El estándar es a nivel de ciclo y el desempeño es a nivel de grado. Entonces nosotros vamos a evaluar es en función a las competencias. Pero no solamente tu mirada tiene que ser la competencia, sino las 4 definiciones claras. Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. Porque el estudiante todavía va a lograr el aprendizaje, no en primer grado, sino va a lograr, estoy hablando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del tercer ciclo, va a lograr el aprendizaje ya en el tercer ciclo, pero cuando culmina el segundo grado, en el cuarto ciclo, cuando culmina el cuarto grado, el quinto ciclo, cuando culmina ya el sexto grado, y en secundaria, pues, cuando termina el segundo grado de secundaria, ¿no? El sexto ciclo, el séptimo ciclo, cuando culmina el quinto año de secundaria. Muy bien. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Eso es lo que vamos. Muy bien, ahora vamos pasando, ¿ya? Vamos pasando acá. Aquí ha habido un error, van a disculpar, ¿ya? ¿Para qué se evalúa? Era ya, no es que se evalúa. Espérense, voy a cambiarlo, ¿ya? ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? Muy bien. Acá, ¿para qué se evalúa? Tenemos en cuenta que el evaluar, pues, me va a permitir, ¿ya? Tener en cuenta estos propósitos de la evaluación formativa. Tenemos a nivel del estudiante, ¿ya? Y tenemos a nivel del docente. A nivel de estudiante, ¿para qué vamos a evaluar? Para que nuestros estudiantes, pues, logren una autonomía en su aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo vamos a encontrar en el currículo nacional, ¿ya? En el capítulo 8, en orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. Ahí encontramos ya el qué, el para qué, el enfoque, ¿ya? Toda esta información está enmarcada en función al currículo nacional, maestro. No me estoy saliendo. La próxima que vamos a ver ya en función a la normativa, a la 094 y a la vez también al currículum nacional, porque nosotros estamos trabajando en función a la normativa, a la 094, ya a la 587, que es justamente este año, ya la normativa que nos va a permitir de qué manera vamos a ir, ¿no? Desarrollando la evaluación. Entonces, me estoy enmarcando más a ello porque ustedes tienen que trabajar en base a esa normativa, a la 587 y también a la 094, de hecho que también a nuestro currículum nacional. Muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a evaluar? Para que nosotros logremos, como ya les mencionaba, ¿no? Desarrollar en nuestros estudiantes la autonomía en función a su aprendizaje. Que el estudiante por él mismo sea capaz de ver cuáles son sus logros, cuáles son sus dificultades. A partir de ello, el estudiante tiene que ir reflexionando. Pero para que el estudiante reflexione, algo muy importante es que nosotros tenemos que desarrollar siempre en ellos la meta cognición. El que aprendí, cómo aprendí, ¿no? En qué momento de mi vida me servirá lo que voy aprendiendo. Es importante llegar a ese proceso reflexivo. Y a veces, maestros, decimos, no, pero la metacognición siempre lo dejamos al último. No, la metacognición también se da en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. No, muy bien, no mecánico. De hecho, exacto. Entonces, el para qué vamos a evaluar también nos va a permitir para qué, a nivel de estudiante, para aumentar la confianza, tanto para asumir sus desafíos, para asumir retos, para asumir sus errores. Ahora sabemos, maestros, que el error, ¿en qué se ha convertido? Antes, el error era sancionar. Cuando hablábamos de una educación tradicional, tú te
equivocadas. A mí todavía me han puesto 2 ceritos, 0, 0. Y todavía fírmelo por su papá, ¿ya? Entonces ahora, ¿no? El error, muy bien, se ha vuelto en una oportunidad de aprendizaje que me va a permitir retroalimentar. Y ahora el error, pues es una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué. Y como ya me están brindando retroalimentación, nunca más en mi vida me voy a volver a olvidar. Porque es un aprendizaje que me costó en un inicio, pero luego lo entendí y de repente lo entendí mucho mejor que cualquier otro aprendizaje que ya iba desarrollando, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad al retroalimentar, entonces consolidar ese aprendizaje o ese error que tuve en ese proceso, ¿no? Entonces, y también es importante, justamente para quien evalúo, que los estudiantes aprendan a comunicarse, aprendan a comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que están aprendiendo? Como ya les decía arriba, cuáles son sus aciertos, cuáles son sus dificultades, en qué, ¿no? En qué necesitan mayor retroalimentación, en qué necesitan mayor mediación, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta parte de la evaluación cuando nos dice para qué se evalúa. Tenemos 2 propósitos, ¿ya? El propósito a nivel de estudiante y tenemos el propósito a nivel de docente. Muy bien, gracias maestra, para que reflexionen sobre sus propios aciertos, fallas, asumiéndolos como un proceso. Exactamente. Eso es lo que se busca, ¿no? A nivel de docente, a ver, cuando hablamos de de una evaluación a nivel de docente, ¿para qué vamos a evaluar? Para atender la diversidad de estudiantes. Maestros, nuestra aula no es homogénea. Nuestra aula es heterogénea. Tenemos estudiantes con diferentes ritmos, estilos de aprendizaje. Si de repente trabajamos en instituciones que son rurales, maestros, vamos a tener, gracias maestro, las inteligencias múltiples. Vamos a tener estudiantes que no pueden acudir a una institución especial. Entonces vamos con necesidades especiales también vamos a encontrar. Y entonces para ello necesitamos, pues, el docente, ¿no? Conocer a sus estudiantes. Otro aspecto importante también es evitar la deserción o la exclusión, ¿no? Ya hice mención en cuanto a la inclusión, ¿no? Porque ahora somos bajo este enfoque con nosotros trabajamos, ¿no? De acuerdo a las normativas que enmarcan, no debe haber deserción ni tampoco debe haber exclusión, sino somos ahora pues aulas inclusivas, ¿no? Donde vamos a acoger a estudiantes con diferentes, ¿no? Em, capacidades de aprendizaje. Y no solamente de repente de aprendizaje, sino también físicas, ¿no? Muy bien. Y otro aspecto importante aquí que también hace mención es para qué se evalúa, para retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes, porque el docente es la que tiene que brindar esa retroalimentación, como ustedes lo decían, una retroalimentación permanente, pero en función a los criterios de evaluación, que eso ya lo vamos a ver también más adelante. Ahora solamente estamos viendo, por eso como la evaluación es un proceso sistemático, nosotros también estamos llevando este taller de manera sistemática. ¿De dónde estamos iniciando? ¿Cómo vamos a ir aterrizando a la práctica? Ahorita estamos llevando la parte conceptual, pero ya vamos a llegar a la parte práctica, ¿ya? Muy bien, utilizar variedad de métodos y formas de enseñar. Entonces, esto me va a permitir, obviamente, que el docente no solamente va a aplicar una sola estrategia, va a utilizar solamente un método de enseñar a sus estudiantes, sino que bajo este enfoque por competencias voy a tener que utilizar diversas estrategias. ¿De qué manera aprenden mejor mis estudiantes? Si de repente planifiqué una estrategia que esta no me funciona, entonces eh, la planificación es flexible, ¿ya? Entonces puedo ir haciendo cambios en función a lo que yo voy identificando a mis estudiantes, a sus estilos, a sus ritmos de aprendizaje de ellos, ¿ya? Entonces, por eso
tengo que tener una mirada, ¿ya? Una mirada holística, una mirada integral, ya no aislada. Vamos continuando por aquí. Muy bien. Y planificar, evaluación según estilos y ritmos diferentes de nuestros estudiantes. Muy bien, eso es de manera íntegra, ¿no? Muy bien, maestra. La mirada es holística, de hecho. No es como ya le mencionaba, no es pues una mirada aislada, ya, es integral. Esta partecita les quise dar a conocer, ¿ya? Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y aprendizaje. Esto ya está relacionado al cómo evaluar, ¿ya? Al cómo evaluar. Vamos a ir teniendo en cuenta esto, ¿ya? Vayan, miren, les estoy dando esto como una información, ¿ya? Como una información ya anticipada que pueden ir ustedes revisando, ¿ya? El currículum nacional en el capítulo 8, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar, porque ya en la próxima quiero más, va a ser más interacción. Ahorita nos han silenciado y no puede haber interacción. Entonces, el cómo evaluar, primero yo tengo que comprender lo que ya les decía, la competencia por evaluar. Tengo que analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, como ya lo estábamos mencionando. Tengo que seleccionar o diseñar situaciones significativas. Tengo que utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Si yo no utilizo criterios de evaluación, pues no me va a permitir cómo elaborar los instrumentos de evaluación. Por eso tengo que transitar por todo este proceso. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, felizmente que para esto vamos a tener como 2 sesiones, ¿ya? En relación a lo que es elaboración de instrumentos y lo que son criterios de evaluación. Primero vamos a analizar todo este proceso para poder ir entendiendo, ¿ya? De qué manera nosotros vamos a realizar nuestra planificación. Si bien es cierto, nosotros estamos viendo todo lo que es este proceso evaluativo, el proceso evaluativo nos va a servir para hacer una buena planificación, ¿ya? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias y retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza de acuerdo a las necesidades identificadas. Entonces, esas necesidades identificadas se van a realizar en esa evaluación diagnóstica. Ya cuando nosotros trabajemos esas 2, 3 semanas, dependiendo de la institución educativa, ahí vamos a poder identificar esas necesidades de nuestros estudiantes. En función a ello es la que nosotros vamos a planificar con la finalidad de brindar una retroalimentación efectiva, ¿ya? A ver, mi estimada maestra, eso quiere decir que debo de elaborar y desarrollar varias evaluaciones en función a mi edad. A ver, eh, vas a varias evaluaciones, no te podría decir, pues, te podría mencionar es más que nada son actividades que tienes que desarrollar. Son como sesiones, ¿ya? Lo único es que tú no vas a llevar, no vas a hacer retroalimentación, sino que tú eres libre de seleccionar. El repositorio del Minedu te da información. De repente, en la próxima yo tengo bastante información del Minedu, los puedo compartir, ¿ya? Voy a hablar con administración y los puedo compartir, ¿ya? Entonces, aquí lo que tú vas a desarrollar no es una era, ¿ya? No es una era, es una situación, ¿ya? Es una situación con la finalidad de evaluación, ¿ya? Por eso se llama situación de evaluación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque acá tú no vas a retroalimentar, ¿ya? Acá tú no vas a retroalimentar, simplemente acá tú vas a trabajar como unas sesiones, puedes hacerlo fichas, sí, las fichitas que te permitan, pero tiene que tener sus criterios, eso sí no se olviden, tiene que tener criterios, ¿ya? ¿Por qué? Tiene que tener obviamente tu instrumento, puedes tener tu rúbrica, puedes tener tu lista de cotejo, puedes tener tu escala de valoración, ¿ya? Entonces,
Pero si hablamos de una lista de cotejo es muy cerrada. Entonces podríamos hablar de un instrumento de una escala valorativa. No se preocupen, porque después en la tercera o en la cuarta sesión, creo, si no me equivoco, vamos a elaborar instrumentos. Entonces nuestra primera mirada sería elaborar instrumentos para ese recojo de información. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, que justamente este instrumento nos sirva para esta evaluación diagnóstica. ¿Ya, maestros? Entonces, vas a tener que tener tu instrumento. Entonces, claro, puede ser una rúbrica o una escala valorativa, porque si nosotros hablamos de de una lista de cotejo es muy cerrada, ¿verdad? Te dice sí o no. Eso no te permite ampliar, ver un poco más en cuanto a lo que tú quieres recoger información del estudiante, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ir elaborando, ¿ya? Puede ser una rúbrica o puede ser una escala valorativa. Muy bien, entonces, ahora sí, de repente se habría alguna pregunta por el chat porque tengo entendido de que no hay... sí, vamos a trabajar. Por eso que nuestro título, ¿ya? Nuestro título de este taller, como ustedes han podido ver, maestros, es relacionado a la elaboración de instrumentos de evaluación, ¿ya? Y retroalimentación efectiva, ¿ya? Entonces, los leo, ¿ya? Los leo, por favor, ¿alguna pregunta? Sí, vamos a hacer una actividad justamente sobre elaboración de rúbrica, ¿ya? Entonces, para ello, no recuerdo bien, tenemos un cronograma establecido, ¿ya? Entonces, en función a ese cronograma establecido, vamos a tratar de hacer en esta hora y media, vamos a tratar de ir viendo cuáles son esos puntos importantes que nos va a permitir, por ejemplo, elaborar una rúbrica, ¿ya? De aprendizaje o una escala valorativa. ¿Ah? A ver, los leo, por favor. ¿Alguna pregunta? Que de repente tengan alguna duda. ¿Quedó claro en relación a esta primera actividad? Los leo, por favor, maestros. Los leo, por favor. Voy a dejar de compartir ya para poder escucharlos. No sé por qué está mi cámara, lo veo medio opaco. A ver, los leo, por favor. Ya, muy bien, a ver. Ahora sí, ahora sí creo tengo acá en los chats. Muy bien, en lo personal quedó claro, gracias, muy bien, gracias maestra. En registros bimestrales tenemos que registrar evaluación de competencias transversales que a veces resulta de relleno. ¿Es así o no, maestra? Sí, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Sí, pues hay un poco de contradicción a veces en el Minedu. El Minedu te dice, ¿no? Obviamente tienes que trabajar esto, pero sí, igual los voy a ir orientando también en relación a eso de los enfoques transversales y también las competencias transversales, que eso, por algo dice transversal, que eso sí se tiene que ir movilizando en cada planificación que realicemos. ¿Ya? Lo escuché sobre la priorización de matemáticas. Ya. En matemáticas, maestro, y como ya le mencioné, como usted es del área de secundaria, usted lo puede trabajar todas las competencias, no hay problema, las 4 competencias, pero para eso sí usted tiene que seleccionar solamente actividades específicas que le permitan justamente recoger información. ¿Ya? ¿Quedó claro? Gracias. Disculpe, y en cuanto al comportamiento del estudiante, ¿en qué parte debemos tener en cuenta? Eso también ya les voy a ir explicando, ¿ya? En el proceso que sigamos, les voy a explicar. Por eso, los enfoques transversales están inmersos ¿en dónde? Con las competencias, ¿ya? Entonces, seguramente, mira, ahorita estamos haciendo todo lo que es relacionado, lo que es la evaluación. Si ustedes también de repente gustan, hablando con administración, entonces también podemos de repente llevar un tallercito, todo lo que ya está enmarcado en lo que es planificación, ahí para ir indicándoles pasito por pasito cómo se van integrando, ¿ya? Cómo se van integrando
en una unidad o en una experiencia de aprendizaje, cómo se van integrando las competencias, las capacidades, las competencias transversales, los enfoques transversales y de qué manera vamos nosotros poniendo en juego o poniendo en marcha, como lo decimos, todos estos conceptos claves, ¿ya? Entonces, que eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, maestros, no habiendo más preguntas, ya, no habiendo más preguntas y que como también hemos podido evidenciar que no se puede pasar, entonces, muy bien, voy a leerlas esta frase cuando dice, ¿no? La evaluación es una mejora continua, por lo que para evaluar hay que considerar la práctica y el conocimiento. Por eso siempre decimos que la teoría y la práctica deben ir de la mano. Entonces, la teoría, pues ese es el conocimiento. Nosotros ahorita nosotros estamos yendo bajo un proceso sistemático, por eso les decía, estamos primero conociendo qué es la evaluación no educativa, cómo se va enmarcando esta evaluación por competencias y de ahí vamos a ir siguiendo todo ese proceso, pues para aterrizar en la práctica, ¿ya? Entonces los quería dejar ello. Muy bien, del estudiante aquí. Muchas gracias, maestra. Ya. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes, ya, por escucharme en esta noche, ya. Entonces, de aquí nos estaríamos viendo el día viernes, ya. Entonces, lo que les he mencionado, vamos leyendo, ya. Y ahorita ya se me va a terminar ya me tienen creo que configurado, ya. Y ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Ah, no, es el día, un ratito, es el día, un ratito aquí. Aquí tengo el cronograma ya establecido. Es el lunes, así es el jueves, ¿no? Jueves 15, ya. Es el día jueves, pensé que era el día lunes. Son los lunes y los jueves. Perdón, maestros. Entonces nos estamos viendo el día jueves. Es lunes y jueves. Muy bien, maestros. Muy buenas noches. Cuídense. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que haya quedado claro en relación a este primer proceso. Muy buenas noches. Gracias. Docente, ¿te gustó la clase? Si quieres acceder a más contenido como este y enriquecer tus estrategias de enseñanza, contáctanos a los siguientes números. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo.